En breve iniciaremos con la última conferencia del día de hoy. Esperamos hayan logrado nuevos aprendizajes sobre los temas presentados. Queremos recordarles que es necesario completar el formulario de asistencia ubicado al final de la página, en el área de conferencias. Únicamente debe llenar el formulario una sola vez. El formulario se cerrará de forma automática al concluir el evento.
Es un gusto saludarles. Les doy la bienvenida a esta presentación que voy a hacer en este webinar. Para mí es un placer inmenso volver a compartir con ustedes. Hace 4 años fue mi primer contacto con la Universidad Mariano Gálvez y fue mi primera oportunidad de transmitir lo que tiene que ver con mi experiencia en un arte y ciencia que realmente me apasiona, la perfilación criminal. Mi nombre es Javier Augusto Rojas Gómez, soy médico psiquiatra, analista comportamental y de escena y perfilador criminal. Muy bien, vamos a hablar entonces de los fundamentos científicos de la construcción de perfiles criminales a partir del análisis comportamental. Tenemos que partir de una premisa básica. Mientras más objetivos seamos, mucho más vamos a contar con la aceptación del evaluador del proceso de perfilación, bien sea el ente que se encarga de la persecución, en unos países Procuraduría, en otros países Fiscalía, o el ente juzgador, es decir, quien tiene que evaluar en últimas el proceso penal en contra de quien se esté llevando a cabo este tipo de pericia. Entonces, mientras más objetivos seamos, mucha más confianza vamos a generar en quien tiene que evaluarlo. Y la mejor manera de garantizar eso es a partir de la evidencia física que se ha recolectado en la escena en que ha ocurrido esa pericia, donde se va a ejecutar la pericia. Esto quiere decir que la escena no necesariamente es un lugar físico. A veces estamos hablando de delitos informáticos, por ejemplo, que ocurren en el ciberespacio. Ahí tenemos una escena, pero puede ser una escena de un homicidio, una escena de un delito sexual. Cualquier escena de estas va a tener una evidencia física que es de la que debemos partir para poder abordarlo objetivamente. De esta manera vamos a evitar que se usen conceptos peyorativos como cuando se decía que el perfilador era el hombre del vudú. Eso le pasó a uno de los pioneros en este campo, a John Douglas, cuando se le acusó de estar sacando conjeturas meramente especulativas. No, nosotros tenemos que estar ceñidos a lo demostrable, a lo científico, a lo tangible para poder utilizarlo como punto de partida. Y la información que sale de esta evidencia física puede ser sometida a un procesamiento mental que nos va a permitir inferir los comportamientos humanos, pero también los fenómenos físicos, químicos, fisiológicos o completamente naturales que produjeron esos patrones que estamos observando en esa determinada escena, porque no todo lo que encontramos en una escena es producto de la persona que allí actuó, también puede ser producto del paso del tiempo, de la descomposición de la materia orgánica, de un fenómeno natural, un fenómeno eléctrico, por ejemplo. Entonces tenemos que ser capaces de distinguir lo uno de lo otro para poder obtener esta evidencia. Esta la podemos obtener a partir de diferentes tipos de información, como lo que nos puede arrojar la balística forense, el análisis de las heridas en una necropsia, el análisis del lugar de los hechos a partir de la observación de los puntos de acceso a un lugar, la morfología de las heridas, los cálculos de probabilidad con respecto a distancia, angulación, etcétera, de una determinada lesión. Todo eso es muy importante como punto de partida. Y a la inferencia de las conductas y comportamientos humanos que originaron esa evidencia física, que es el objeto de estudio, conduce a la obtención de la llamada evidencia comportamental. De allí va a salir la evidencia comportamental. Someter a estudio esta evidencia comportamental es una técnica madre, digamos, es una técnica que globalmente envuelve otras disciplinas, es lo que llamamos hoy día análisis de evidencia comportamental o más simplemente un análisis comportamental. Este procedimiento nos va a brindar un marco de referencia para diferentes usos y aplicaciones. Las más conocidas quizás sean el análisis de escena y la perfilación criminal, pero no son las únicas, es decir, no está restringido a ello. Pero vamos a hacer un poquito de historia para entender cómo fue que se llegó allí. Desde la antigüedad, al ser humano le ha preocupado entender el cómo ocurre y por qué ocurre la conducta socialmente desviada, es decir, la conducta que es nociva para las personas como grupos humanos.
Pero este interés por la conducta delictiva, por la conducta desviada, inicialmente tuvo un enfoque más bien general, entendiendo la maldad, la conducta desviada, el delito como un todo general, más bien abstracto, a partir de diversos enfoques criminológicos. Yo lo represento a través de esta imagen, donde como que la maldad, ese ente, ese delito, es ese ente que estudiamos. Pero tomar como punto de partida hechos particulares para intentar determinar su autor mediante la disminución del universo de sospechosos, es decir, cuando le ayudamos al investigador que lleva el caso a reducir ese espectro visual para que se enfoque en uno o varios posibles responsables, para definir su comportamiento y encontrar los descriptores de ese sujeto, es un enfoque muchísimo más reciente. Haciendo esa historia, nos encontramos que aproximadamente en los años 70, en Estados Unidos, a partir de que empezaron a tener dificultades para encontrar los responsables de ciertos homicidios, porque esto nació con los homicidios, a los que empezaron a dar nombre de homicidio de causa no determinada o peor aún, homicidios de causa desconocida o homicidios sin causa. Tal cosa no existe. Lo que pasa es que a veces no podíamos saber cuál es el motivador que está detrás de un homicidio. Porque cuando se conocía el motivo era relativamente fácil llegar al autor. Cuando no era tan claro el motivo, empezó un grupo humano a trabajar en serio en darle forma a una disciplina que pudiera permitir llegar a la mente que generó esa conducta. Así fue naciendo. Y si bien los primeros esfuerzos estuvieron en Estados Unidos, posteriormente en Europa, específicamente en España, en el Reino Unido y en la entonces Unión Soviética, se vio la necesidad de empezar a hacer este tipo de abordaje. Y de esta manera muchas disciplinas terminaron aportando para la construcción de lo que hoy conocemos como perfilación criminal. Tal vez el reporte más antiguo en la realidad, porque también hay perfiladores de ficción, en la realidad sea el doctor James Russell. El doctor James Russell en el año 51 tuvo que abordar una situación crítica en Nueva York, cuando el bombardero loco, una persona que empezó a colocar bombas en lugares estratégicos de la ciudad, necesitaba ser capturado y no tenían las herramientas para encontrarlo. Y este hombre, que era un psiquiatra forense, hizo una inversión del proceso que él siempre hacía. Él observaba criminales, los analizaba, pero él conocía qué habían hecho. Entonces, esta vez tuvo que partir de lo contrario, saber qué había hecho para inferir las características de qué mente había producido este tipo de conducta. Y tuvo un éxito pasmoso. Los descriptores que dio del bombardero loco fueron tan exactos que sorprendieron a muchas personas y pensaron que se trataba de algo más bien sobrenatural. No había tal. Simplemente era un observador muy bien entrenado, un hombre con una inteligencia aguda y que fue capaz de aplicar sus conocimientos devolviéndose en el proceso que utilizaba habitualmente. A partir de los trabajos de él, más adelante en la unidad, la que llegaría a llamarse Unidad de Ciencias del Comportamiento en el FBI, se desarrolló toda una unidad que se ocupó de esta actividad. Probablemente John Douglas y Robert Ressler fueron los primeros perfiladores de oficio a partir de un estudio del análisis de la personalidad criminal. Pero Mulani y Titan, antes de ellos, ya habían hecho unos grandes esfuerzos. Más adelante surgen otras formas de darle cuerpo a este enfoque investigativo. Y con la contribución de los esposos Borges, en el FBI se le da forma a una especie de clasificación clínica de los delitos, es decir, se establecieron categorías nomotéticas, es decir, se empezó a hablar de que existía algunos tipos de delitos particulares, es decir, construyeron tipologías, que es lo que también conocemos como perfiles inductivos puros. Más adelante, los españoles aportarían un modelo psicológico, clínico y sociológico, y tenemos exponentes como el método Soria, pero también tenemos exponentes como el doctor Vicente Garrido
y otros teóricos de este mismo enfoque que hicieron grandes aportaciones al proceso de crecimiento de esta disciplina. Después los británicos, y en especial David Cantor, llegarían a aportar el toque más, comillas, científico cuando llega la estadística, el perfil geográfico y una serie de observaciones desde este modelo que también le dieron un gran impulso. Más adelante entra en escena el análisis de evidencia comportamental. Cuando se ve que no bastaba con estos enfoques totalizadores, nomotéticos, sino que se necesitaba un enfoque ideográfico. Un enfoque ideográfico significa irse al caso a caso. Y por eso cobra tanta importancia el análisis de evidencia comportamental. Teóricos y prácticos maravillosos como el doctor Brent Turbey han aportado grandemente también a esta disciplina desde el análisis de evidencia comportamental. Y es así como podemos hoy día presumir de que tenemos un cuerpo teórico y científico suficientemente sólido para hacer un abordaje de este estilo. Independientemente del lugar que ocupe dentro de la familia de los perfiladores, como en esta imagen que les muestro, todos los enfoques tienen algunos puntos en común. Si tenemos en cuenta que el análisis comportamental o análisis de evidencia comportamental es como la ciencia madre, tenemos dos aplicaciones prácticas que provienen de ella, como son el análisis de escena y la perfilación criminal. Este punto de intersección del análisis de escena y la perfilación criminal se debe a que para poder perfilar es necesario haber hecho primero un análisis de escena con obviamente con el análisis comportamental como fuente de todo ello, porque quien nutre todo esto es la evidencia comportamental. Nunca va a ser suficientemente enfatizado que la evidencia comportamental obtenida a partir de la evidencia física es la madre de todo esto que podemos producir. Pero entonces, ¿qué es la evidencia comportamental? Es la forma en que la conducta de un sujeto se imprime en la escena de un delito. Se obtiene a partir de la evidencia física o de los estudios forenses, es decir, de la información derivada de esa evidencia física a partir de distintos procedimientos. Y por tanto, la lectura, la valoración y análisis de la evidencia física y forense es de donde podemos obtener o derivar la evidencia comportamental. Esta imagen me encanta porque fue la que usamos por muchos años en la unidad donde tuve el gusto de entrenarme y luego coordinar la unidad de análisis comportamental, llamaba en ese entonces, hoy día Unidad de Perfiles Criminales de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, esta imagen la usábamos para mostrar cómo mientras más conductas realizamos para esconder lo que hemos hecho como el sujeto de la imagen, mientras más hacemos, más dejamos de nosotros mismos en la escena. Fíjense que sobre la arena se ven las huellas del borrado. Es decir, mientras más intenta un delincuente borrar su presencia, más nos deja de sí. La gran pregunta, ¿es arte o es ciencia? Puede afirmarse que la existencia de un estricto apego a lo observable, a lo científico, a lo tangible, no le resta un papel muy importante al talento de un investigador, a su dedicación, a su entrega y muchísimo menos a su intuición. Lo que pasa es que la intuición no es algo ni mágico ni sobrenatural tampoco. La intuición no es más que una observación entrenada. Es decir, las personas, a fuerza de exponernos con sentido común a situaciones cotidianas, desarrollamos una forma de observación en la que no tenemos que estarnos formulando los principios para percibir cuándo ha habido un cambio o cuándo se ha producido alguna alteración del comportamiento base. De esta manera se puede la persona dar por enterada de algo que está ocurriendo. ¿Cuál es el método? Entonces decíamos que se trata de un proceso estricta y rigurosamente científico, ceñido a lo demostrable, y que por tanto se sustenta de primera mano en los insumos que quienes llegan a la escena a trabajar con ella le van a aportar al equipo de análisis. Esta es una fortaleza, pero es también una debilidad.
Si no existe un adecuado equipo de análisis de escena, es decir, si la persona que hace el manejo criminalístico del lugar de los hechos no tiene el suficiente entrenamiento o la suficiente seriedad o el suficiente rigor, va a ser muy difícil continuar un paso más adelante. Bien, esos elementos que vienen de la escena nos pueden aportar de manera directa los elementos que necesitamos para el análisis. Por ejemplo, a través de una ciencia específica. Supongamos que tenemos una escena de un homicidio donde hay un cuerpo con una determinada herida por arma cortopunzante en una región del cuerpo con una inclinación y la destrucción de ciertos tipos de tejidos. Eso nos va a decir, se utilizó tal tipo de arma, cuál fue el mecanismo de esa lesión, en qué ángulo fue utilizada el arma, qué tipo de fuerza se requiere para romper los tejidos que rompió. Es decir, todos esos elementos surgen de manera directa de la evidencia física y del análisis forense, por ejemplo, en este caso de una necropsia médico-legal. Pero otros elementos provienen de la llamada inducción. La inducción es un proceso de pensamiento que es inverso al proceso habitual deductivo que se utiliza en el quehacer científico técnico ordinario. Esta imagen del lago Ohrid en Macedonia la utilizo para explicar que el resultado de algo, la consecuencia, por ejemplo, la luz que se ve en el agua, es un efecto como lo que encontramos en escena. Es un efecto, pero si nos devolvemos por el haz de luz que lo genera, llegamos a este huequito en las nubes que en última nos va a remitir a la fuente de luz que está sobre él. Esto es lo que significa pensamiento inductivo. Hay gente que piensa que inducción es solamente estadísticas y clasificaciones nomotéticas. No, no es así. Inducción es devolverse desde la consecuencia hacia la causa y es devolverse de lo particular hacia lo general. Es decir, todo eso es pensamiento inductivo. Y ese proceso puede apoyarse en la estadística, y la estadística para un determinado fenómeno puede ser mundial, nacional, regional, sectorial, etcétera, para encontrar una asociación numérica, matemática, entre un fenómeno observado y alguna característica del acto o del agresor. Voy a dar un ejemplo también. Sabemos que cuando una persona actúa en escena, en un homicidio, por ejemplo, y encontramos que el cadáver tiene cubierto el rostro, ha sido cubierto sus ojos o toda su cara, esto nos está diciendo algo desde el punto de vista estadístico. Hay una alta asociación entre este comportamiento y una cercanía en la relación entre la víctima y el victimario. Es decir, cuando sentimos culpa, experimentamos algún grado de cercanía o tenemos un vínculo con la persona, vamos a tener una tendencia mayor a cubrir su rostro. También encontramos una fuerte asociación, por ejemplo, entre los ataques brutales al rostro y a la parte superior del cuello. Los ataques brutales al rostro y la parte superior del cuello, en un porcentaje elevadísimo, nos están hablando de la cercanía, del vínculo cercano entre víctima y victimario. Muy bien, pero además de esto que nos ha dado, por un lado, el análisis directo y por otro lado, la inducción como método de procesamiento mental, en otros casos, el conocimiento y reconocimiento, es decir, observar una y otra vez la escena, nos va a permitir realizar algunas inducciones a partir de lo que llamamos sentido común. El sentido común no es nada distinto que las mismas leyes de las ciencias básicas, sino que no nos las formulamos de una manera formal. Por ejemplo, si encontramos un cuerpo tendido en decúbito supino, boca arriba, es decir, y encontramos que tiene una herida en el oído, pero hay un hilillo de sangre, una huella de sangre que llega hasta la punta de la nariz. Pues es fácil entender que si la herida está en el oído y la nariz está hacia arriba, en algún momento tuvo que estar inversa la posición, porque todos sabemos que la sangre no puede fluir hacia arriba.
eso surge de inmediato. No necesita uno formularse la ley de gravitación universal y necesita uno calcular la aceleración de la fuerza gravitacional, porque todos sabemos que así ocurre y eso es sentido común. Existe un error muy frecuente, ya lo he comentado antes, que consiste en pensar que todo proceso inductivo se sustenta solo en la estadística y que inevitablemente conduce al establecimiento de tipologías y clasificaciones nomotéticas, pero eso no es cierto. Existen muchos modelos en perfilación que sí utilizan este método puro, que son los llamados métodos inductivos. Aún las personas que practican métodos deductivos tienen que empezar por el análisis de escena y al partir del análisis de escena, aunque no se estén dando cuenta que están haciendo inducciones, tienen que hacerlas porque para poder hacer las deducciones posteriores deben haber partido de un hallazgo de particularidades que deben ser generalizadas al menos en la mente de quien está observando. Entonces, el método inductivo nos va a conducir a la primera estación en el camino hacia la perfilación criminal. ¿Cómo es esto? Decimos que el método inductivo va de las consecuencias hacia las causas y de lo particular hacia lo general. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza este método? Por un lado están las ciencias básicas, como la física, la química, la biología, la fisiología, pero también un cuerpo científico y técnico especializado, como la psicología, la psiquiatría, la medicina forense, la patología y las diversas áreas de la criminalística y la investigación criminal. Y además, decíamos, el sentido común. Con la combinación de estos factores, es decir, con la evidencia que podemos obtener de manera fotográfica, fílmicas, videograbaciones, los informes sobre lo que ha ocurrido en un determinado sitio, y las descripciones y narraciones de lo victimológico, los informes investigativos, las entrevistas, vamos a poder llegar a cruzar esto con las inducciones que hemos hecho en la escena y vamos a obtener una secuencia de hechos. A este análisis que nos lleva a una secuencia de hechos es lo que llamamos análisis de escena. En últimas, esto lo que nos va a informar es qué ocurrió en esa escena. Aquí vamos a obtener una información del qué y, por supuesto, una información sobre el cómo. Entonces, cuando el estudio termina ahí, porque a veces ahí termina todo el estudio que nos están solicitando, hemos hecho un análisis de escena que ya es en sí mismo una pericia forense y que puede servir de insumo para otros procesos. Normalmente, como decíamos, sirve para entender el qué y el cómo ocurrió algo en el lugar de los hechos. Pero si partimos de la premisa de que las conductas de las personas, y más las series de conductas, son el resultado de una mente que generó esto, uno o varios individuos, mediante las reglas del pensamiento deductivo y ocasionalmente el abductivo, con ciertas restricciones, podemos llegar a definir el tipo de persona, no la persona particular que ha realizado el acto. Esto es lo que llamamos perfilación criminal. Es decir, cuando ya deducimos qué tipo de persona actúa allí, podemos llegar a la perfilación criminal. Entonces, decíamos que el definir el tipo de persona que ha actuado en un lugar es lo que llamamos perfilación criminal. Allí llegamos a partir de las deducciones que nos llevan de lo general a lo particular. ¿Qué particularidades tiene este individuo? Y esas particularidades del individuo son los descriptores que nos van a permitir entender cómo alguien ha llegado allí. Voy a suspender en este momento la presentación para explicarles un poquito cómo vamos a través de lo inductivo, lo deductivo y lo abductivo a llegar a la construcción de este perfil. Muy bien, entonces decíamos que con lo inductivo vamos de lo que vemos en la escena, de las consecuencias hacia las causas, de lo particular a lo general. Luego lo deductivo nos va a permitir ir de esa generalidad a las particularidades del individuo que ha realizado esta conducta. Voy a citar un ejemplo. Tenemos particularidades en la escena. Las heridas fueron causadas de una manera simétrica, estrictamente, casi parecían medidas las heridas que han sido causadas a un cuerpo.
Esto sumado a la colocación de los objetos en la escena, al orden, a la limpieza excesiva del lugar y de pronto algunos elementos rituales, nos pueden inducir a pensar que se trata de una persona con características obsesivas, porque esta ritualidad, la rigidez, la simetría, el contar, el medir, son propios de los comportamientos del obsesivo como estructura de personalidad. Entonces hicimos una inducción, fuimos de lo particular hacia lo general. Pero ahora bien, vamos a devolvernos de lo general hacia lo particular cuando hacemos la deducción. Si contamos con que estamos buscando un individuo de características obsesivas, obviamente no con ese solo elemento, sino con otros muchos elementos que nos dicen que se trata de un obsesivo, podemos decir a manera de deducción que vamos a tener una persona que es conocida por ser ordenada, meticulosa, puntual y que sus características son conocidas por su medio. ¿Por qué sabemos eso? La deducción nos lleva a esos descriptores de carácter del individuo porque sabemos que los obsesivos son así. Ahora vamos a ver lo que es una abducción, porque hay abducciones que son lícitas y otras que no lo son en términos de la perfilación criminal. Una abducción es irse lateralmente, no es una deducción exactamente, sino que discurre de una manera paralela a este procesamiento. Doy un ejemplo. Las personas obsesivas suelen preferir los autos y la ropa de colores oscuros, de un solo fondo. Entonces yo podría decir que si el que actuó en un lugar fue un obsesivo, debemos buscar a una persona con un vehículo bien mantenido, oscuro, de color negro o blanco. Esa es una abducción que no es correcta y que no es lícita. Porque si bien es cierto que muchas personas obsesivas tienen esa costumbre, ese gusto, esa afinidad, no podemos decirlo de todas las personas obsesivas. Y si yo registro eso en un perfil, estoy haciendo una abducción inadecuada que es completamente especulativa y le estoy restando validez científica a mi comentario. Entonces, hay algunas abducciones que podemos hacer porque corresponden a una generalidad o un grupo mayoritario dentro de la categoría que estamos disgregando en una característica individual, pero no todas se pueden hacer válidamente. Yo honestamente prefiero que no se hagan abducciones, a menos que sea estrictamente necesario, para no restarle validez científica al trabajo que se está haciendo. Regreso entonces a la presentación una vez explicado este punto. Muy bien. Entonces hemos dicho que en el análisis de escena tenemos expresadas una serie de conductas. Si partimos de que la conducta es la expresión de un sistema nervioso central, de un cerebro en interacción con el medio, por tanto, las peculiaridades de la conducta van a corresponder a las peculiaridades de la mente. A través de la estadística y, por tanto, de un proceso inductivo, podemos llegar a algunas características del sujeto, pero a partir de lo que hicimos ahora, por ejemplo, de las peculiaridades de una mente, podemos deducir unas características del sujeto. Esto también es válido no solamente para lo que tiene que ver con el comportamiento, sino que muchas veces, por ejemplo, a partir de un elemento como la fuerza física o la dominancia manual, podemos llegar por la vía primero inductiva y luego deductiva a alguna característica del sujeto. Supongamos que encontramos una persona que ha sido herida por múltiples golpes que no dejaron tanta lesión externa en el individuo, pero que causaron estallidos en los órganos internos de ese individuo. Entonces, inductivamente sabemos que este golpe tuvo que ser causado por alguien fuerte. Es propio de las personas fuertes esto, pero además de las personas que tienen conocimiento de cómo golpear. Entonces, sumado a otros elementos, estoy reduciéndolo mucho, pero sumado a otros elementos, como ocurrió en un caso que tuvimos oportunidad de manejar aquí en Colombia, pudimos llegar a la conclusión de que la persona era experta o en artes marciales o en boxeo, porque sabía concentrar la fuerza de tal manera que hiciera el máximo de daño al interior del cuerpo sin dejar mucha evidencia externa.
Entonces, ese tipo de, fíjense ustedes, ahí hay una deducción, pero también hay una abducción que en este caso sería válida. Bien. Si bien el análisis de escena y la perfilación criminal son aplicaciones del análisis comportamental, no son las únicas. Hay muchos tipos de estudios que las autoridades que están investigando nos pueden pedir y que se pueden beneficiar de esto. Por ejemplo, conocer si hay ciertos patrones de comunicación en una organización, mirar si determinado tipo de conductas son compatibles con una conducta defensiva o con una conducta de combate, o si son compatibles con la conducta de aniquilación, o si tal y determinada escena son concordantes con que quien actúa allí estaba obrando bajo una condición de miedo insuperable. Las aplicaciones son casi infinitas, pero digamos que las dos más grandes siguen siendo el análisis de escena y la perfilación criminal. Y ya que la perfilación criminal es la manera más elaborada donde hemos hecho todo este proceso inductivo y deductivo para llegar hasta allí, vamos a profundizar un poquito para entender cómo puede ser utilizado dentro de otras disciplinas como la criminología y la victimología. Entonces tenemos que también partir del hecho de que hay muchos tipos de perfil. Hay perfiles que son inductivos, es decir, que se quedan en determinar cuándo X o Y cosa corresponde con un cuadro tipológico, una tipología nomotética, y damos esos descriptores de esa categoría como perfil. Es un perfil inductivo. Los deductivos, que llegan a la descripción de las características del sujeto por esta vía de pensamiento, y los que yo vengo a proponerles como más completos, es decir, los que son inductivo-deductivos, porque en la medida en que hagamos un análisis de escena y luego un perfil criminal utilizando estas dos estrategias de pensamiento, de procesamiento de la información, vamos a llegar a conclusiones mucho más completas y a darle un aporte mayor a la investigación. Además del tipo de procesamiento mental que se dio, también se podría clasificar los perfiles de acuerdo con el método. Si se trata de un método ideográfico, cuando es caso a caso, punto a punto, singularidad por singularidad, o los nomotéticos, que corresponderían a la mayoría de los métodos inductivos. Independientemente de cómo sea el método utilizado y el tipo de perfil utilizado, todos poseen características comunes. El análisis de escena y la perfilación criminal no podemos, a pesar de que se basa en hechos, es decir, tiene un fundamento fáctico, no son ciencias fácticas. Empezando porque no son ciencias. Están basadas en método científico, pero no son una ciencia. Y mucho menos podemos presumir de que sea una ciencia fáctica. ¿Cuál llamaríamos una ciencia fáctica? La genética forense, por ejemplo. En la genética forense podemos estimar la probabilidad de ocurrencia de un suceso, dentro de un rango que va desde el 0 hasta el 100%, o de la ocurrencia de una concordancia de 1 en 1.000.000, de 1 en 1.000.000.000, de 1 en 1.000.000.000.000. Es decir, numéricamente podemos estimar este nivel de probabilidad en las ciencias fácticas. Pero en la perfilación criminal y en el análisis de escena no es así. En las ciencias no fácticas tenemos distribuidas 3 zonas de probabilidad. Hay cosas que simplemente son posibles. Hay cosas que son ciertas. Pero tenemos un amplio campo de cosas que van un poquito más allá de ser simplemente posibles, pero que no alcanzamos a predicar su certeza, que es el campo de lo probable. En las ciencias no fácticas, como pues las aplicaciones científicas no fácticas, como la perfilación criminal, nos movemos en ese campo de lo probable, y lo que hacemos es ir sumando muchos argumentos para llevar algo desde lo simplemente posible hasta lo probabilísimo, lo altamente probable. ¿Quién se encarga de decir si algo es altamente probable? No es el perfilador, no es el analista. El analista le da los elementos para que el juzgador, quien está analizando la información, se lleve una impresión de si esto es probabilísimo, si es altamente probable que algo haya ocurrido. Nunca en perfilación vamos a poder decir que algo es completamente cierto. Eso está reservado para otro tipo de ciencias.
Y aunque podemos decir que algo es posible, como podría ocurrir con las abducciones inadecuadas, no le sirven mucho al juzgador, porque sí es posible que tenga un coche blanco, pero eso no está aportando mucho al proceso. En cambio, lo que podamos asegurar dentro de lo probable y ojalá llegando a lo probabilísimo, le va a aportar muchísimo al juzgador. Decíamos que hay perfiladores de ficción y perfiladores de la realidad. Dentro de los perfiladores de ficción, el más antiguo probablemente sea Sherlock Holmes. Entonces, un pequeño homenaje aquí al perfilador de ficción, pues que es a la larga padre de la actividad en la realidad. Bueno, ya hemos dicho cómo se construye un perfil, pero ¿qué aspectos contempla un perfil cuando ya se ha realizado, cuando está completo? No podemos hablar de un modelo único de perfil criminal, puesto que dependemos de la información que haya sido aportada al perfilador. Por tanto, depende de qué tenemos la posibilidad de observar y qué permanece oculto a nuestros ojos. No tenemos unos aspectos únicos que deben estar contemplados en un perfil, porque como decíamos, depende de qué elementos son los que nos sirven de punto de partida, pero si tuviéramos unos insumos ideales, podríamos hablar de todo esto, de aspectos sociodemográficos como el número de individuos, su género, su tipo racial o su edad. Pero del tipo racial en sociedades multiétnicas o triétnicas como lo son nuestras sociedades latinoamericanas, es muy difícil trazar fronteras entre grupos raciales. Esto es más válido para algunas sociedades donde los cruces entre fronteras raciales no son tan frecuentes, pero digamos que esta parte es muy compleja en nuestro medio. Aspectos psicosociales, podemos establecer la relación con la víctima, el estado marital del agresor, si tiene algunos indicadores de enfermedad mental, su motivación, si hay creencias religiosas o ideológicas impresas en su conducta en escena, aspectos geográficos como proximidad de los sitios de trabajo o residencia respecto de la escena, si para movilizarse utiliza vehículos, si camina, aspectos biológicos o médicos como la contextura, estatura, fuerza física, dominancia manual, presencia de enfermedades, necesidad de tratamientos, deformidades o secuelas ostensibles en el sujeto. Esto es altamente variable, porque a veces tenemos los elementos para hacerlo, otras veces definitivamente no. Vemos también si hay antecedentes delictivos o contravencionales, es decir, si la persona tiene experiencia delinquiendo, si utiliza armas, si es experto en el uso de ellas, si estimamos que hay antecedentes de haber estado encarcelado, si es una persona de la que suponemos que conservará evidencia en sus espacios de comodidad o de confort individual. Y entonces, con todos estos elementos ya podemos llegar con un perfil armado. ¿Para qué lo usamos? Primero, tenemos que decir que no siempre, aunque fue creado para eso, la perfilación no siempre se utiliza para sujetos desconocidos, porque en muchos casos ya hay un sospechoso identificado o un criminal claramente conocido, pero del que solo se sabe su alias, sí, el sobrenombre que utiliza dentro de una organización o su posición o su función dentro de una estructura criminal, pero no sabemos muchos más detalles que van a ser necesarios para facilitar su captura, por ejemplo. Teniendo ya el perfil, entonces, lo vamos a usar ¿para qué? Para capturar. Para capturar porque nos va a disminuir el universo de sospechosos probables. Si un perfil está muy bien hecho y el investigador que está buscando al delincuente en escena es muy bueno y muy acucioso, en cuanto le llegue el perfil, ese investigador muy juicioso y muy dedicado va a decir, oh, es fulano de tal. Él va a tener con esa información sobre el tipo de persona, se le va a disminuir grandemente el universo de sospechosos. Pero además nos puede decir qué tipo de evidencia debe buscarse y dónde debe buscarse. Nos va a decir si hay vulnerabilidades comportamentales, es decir, si presenta ciertas características que faciliten que esa persona sea capturada. Se pueden hacer las sugerencias investigativas para completar
una captura exitosa, o incluso establecer técnicas proactivas, es decir, jugar adelantándose al sujeto para, de acuerdo con sus características inferidas a través del perfil, facilitar este proceso de captura. De esta manera, el perfil guía los pasos del investigador hacia la captura del sujeto. Pero también lo usamos para entrevistar, porque resulta que el perfil nos habla de una estructura de personalidad y eso nos permite prever la reacción ante determinados fenómenos. Y estos fenómenos pueden ser manipulados para poner esta entrevista al servicio de la investigación. Por ejemplo, si sabemos que es alguien que tiene hábitos nocturnos, que le gusta dormir de día y está muy activo de noche, podríamos entrevistarlo temprano en la mañana porque sabemos que va a estar más vulnerable, más cansado, le ponemos una cita a las 7 de la mañana. Si es una persona que es muy autoritaria y que está acostumbrada a que le rindan pleitesía, podemos dejarlo esperando un ratito antes de entrevistarlo para que esté fuera de la comodidad de lo que acostumbra tener. Entonces, además de la captura y la entrevista, también utilizamos el perfil para el procesamiento judicial, específicamente para el proceso penal, ya que el perfil puede prever una conducta esperada del sujeto durante el juicio. A veces podemos adelantarnos a contrarrestar la estrategia que se vaya a usar. Por ejemplo, alguien que ha dado muestras de estar simulando que tiene una enfermedad mental, porque su actuación en escena quiere aparentar que tiene una enfermedad que no tiene, y durante la captura nos confirma que quiere mostrarse como enfermo mental. Sabemos que en el proceso de juicio vamos a tener que mostrar todas las cosas que nos prueben que esta persona sí está en uso de sus facultades mentales, y lo podemos hacer por adelantado. Muy bien. ¿Qué requiere un perfil para ser exitoso? Nunca me voy a cansar de decir algo. Sin el insumo adecuado no hay análisis de escena, y si no hay análisis de escena, no hay perfil. El impecable trabajo de quien tiene que trabajar en las diligencias iniciales, en la actividad criminalística, quien está trabajando en esa diligencia inicial va a determinar toda la cadena de eventos que de allí se derivan. Entonces, sin ese juicioso y adecuado rigor de quien maneja la escena inicial, el perfil está destinado a fracasar. Del ojo de halcón del investigador criminalístico, de su capacidad de observación, va a depender prácticamente todo el éxito del perfil. Entonces, el manejo de la escena del delito, las evidencias, los testimonios previos son determinantes de su precisión. Y mientras más elementos de juicio se le aporten al equipo de perfilación, mayor va a ser la capacidad predictiva de perfil. Y quiero decir algo, por predictivo no quiere decir que el perfilador adivine el futuro, no. Cuando ponemos agua al calor, la sometemos a una temperatura, nosotros podemos predecir que cuando alcance los 100 grados centígrados vamos a tener una ebullición. Eso es una predicción de carácter científico. No se trata de una especulación, no se trata de una adivinación. Cuando hablamos de predicción en el perfil, es, por ejemplo, si sabemos que alguien tiene características impulsivas o explosivas de personalidad y la escena nos ha confirmado que así es, y que tiene actos violentos incontrolables, podemos suponer que si esta persona se va a enfrentar a una situación de captura, podemos predecir que va a reaccionar violentamente para evitar ser capturado. Entonces, esta posibilidad de predecir solamente nos permite advertir al investigador. Esta persona no se va a someter fácilmente. Deben cerciorarse de que haya un grupo suficientemente grande para someterlo, o que haya una intimidación efectiva para que no se resista al arresto y para que no vaya a lesionar a nadie del equipo que va a realizar la captura. A eso me refiero con capacidad predictiva. Esta es un breve resumen de lo que es una pasión en mi vida, y tan apasionante como las cosas que llevamos enraizadas en nuestro corazón.
Esta imagen corresponde a la altura orográfica mayor de mi amado país Colombia. Se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. Los picos Cristóbal Colón y Simón Bolívar son los más elevados. Son la mayor elevación terrestre a la orilla del mar porque está muy cerca de nuestra costa caribe. Y con el hermoso contraste entre esta selva tropical y estas nieves perpetuas. Pensando en ese hermano país a quien quiero tanto, como es Guatemala, me despido de ustedes y les agradezco la atención prestada a esta presentación y voy a estar muy atento a sus preguntas, esperando que haya sido de utilidad para ustedes y que haya generado un adecuado aprendizaje. Entonces, en este punto, me despido. De verdad quedo a su entera disposición y espero que haya llegado esto que es una verdadera pasión para mí, que va desde mi corazón para el de ustedes. Agradecemos al Dr. Javier Augusto Rojas por esta excelente disertación, así como a cada uno de los participantes de la misma. Iniciamos el tiempo de preguntas por medio del chat. Agradecemos puedan ser breves y puntuales para presentar las consultas. Les invitamos a ir al cierre del Congreso, Retos y Avances Forenses del siglo XXI y escuchar a la doctora Bernie Matías, secretaria de la Escuela de Ciencias Criminológicas y Criminalísticas.
Damos por concluida la sesión. Les invitamos a ir al cierre del Congreso, Retos y Avances Forenses del Siglo XXI y escuchar a la doctora Bernie Matías, secretaria de la Escuela de Ciencias Criminológicas y Criminalísticas.